Bueno, pues vamos a dar comienzo a este segundo bloque. Mis compañeros me indican que sí, ya estamos en directo, genial. Bueno, yo soy Lucía Fernández, responsable de comunicación de La Tecnocreativa, y para este segundo bloque me acompañan Jorge López, de SEDI, Gerard Fernández, de Clo3D, e Íñigo Becerril, de Incommon Studio. Todos aquellos que queráis realizar preguntas las resolveremos al final de este apartado, tanto del bloque 1 como del bloque 2. Y bueno, vamos a comenzar hablando de la tecnología a la experiencia virtual. Y le voy a ceder la palabra a Jorge, que nos va a hacer una presentación muy chula. Muchas gracias, tío. No sé, ¿se oye bien? Vale. Bueno, voy a hacer una breve introducción de un poquito el estado del arte, de dónde hemos llegado, cómo nos encontramos ahora en una época muy interesante, donde la tecnología está alcanzando un nivel de detalle y de realismo que no teníamos hasta hace unos años. Entonces voy a dar un poquito aquí al clic a ver si funciona. Vale. Uno más. No me veo. Ahí lo veo. Vale. Bueno, esto es un ejemplo que tenemos en SEDI. SEDI, para poneros un poquito en contexto, es una empresa que surge de la Universidad Rey Juan Carlos, hace ya la friolera de unos 4 años. Esto parte de una investigación que empezamos hace más de 7 años, con financiación, de hecho, de fondos europeos, en la simulación de telas. Es decir, en aquella época nos metíamos ya en tema de hacer simulación a escala de hilo, de buscar un realismo que incluso no estaba disponible en ese momento en paquetes de software comerciales, ¿no? Pero esto ya hace unos cuantos años. Pero para que veáis un poco la importancia que tiene el hacer buena ingeniería, es que somos capaces ya de empezar a predecir el comportamiento que tiene una tela en función de la geometría, de la arquitectura de hilatura, de la composición incluso, antes de fabricarla. Es decir, se abren nuevas puertas al diseño digital, al plantearnos de verdad hacer prototipos sin llegar a fabricarlos. Entonces, bueno, pues ya hablaremos, pero esto abre muchas posibilidades en el sector. Aquí tenéis algunos ejemplos de telas que hemos digitalizado en la empresa y que tienen pues todas las propiedades de mecánica, es decir, ante el mismo movimiento, en este caso una torsión, como la que podríais hacer en una tienda, ¿no?, cuando estáis haciendo una compra de género. Esa torsión que tendríais, cómo reacciona de forma diferente al tejido según cómo esté hecho de forma mecánica, ¿no?, cuál sea su composición. También el aspecto óptico es algo que tenemos muy en cuenta. Hoy en día existen muchos paquetes de software que ya son capaces de alcanzar un realismo muy grande. En SEDI lo que más nos interesa es la automatización. O sea, todos estos ejemplos que estamos enseñando parten un poquito de que esos parámetros no los ponga un artista o tenga que jugar con un montón de diales, sino que vengan de un proceso de digitalización automático, es decir, una prenda física de un dato. Pero no solo nos importa eso, sino cómo se arman las prendas. Hoy en día ya somos capaces de ensamblar prendas y tener en cuenta el cosido, el tipo de orillado, ¿no?, de seam allowance que tienes a la hora de coser. Tener en cuenta todo eso a la hora de simular una prenda completa. Es decir, que sea realmente realista y que sea predictiva. Entonces, bueno, pues estos son algunos ejemplos que tenemos. Y luego, otra cosa que hemos estado viendo en los últimos años es como paquetes de software que hasta ahora tradicionalmente estaban anclados a un escritorio, a una máquina, no se podían mover de ahí, no podíais utilizarlos fuera de ese entorno de trabajo. Ahora estamos en un mundo más cloud, ¿no?, más web, donde existe la colaboración interactiva en tiempo real. Esto es un... Bueno, disculpadme el audio, no sé si puede... Bueno, este es Harrison Johnson, que es nuestro diseñador en jefe, para que veáis que moda y ingeniería van conjuntas. Si pinchas con el ratón, es que el ratón no se ve. Dale a la barra espaciadora. Ahí está. Perfecto, gracias. Harrison, de hecho, fue diseñador en Ralph Lauren durante muchos años antes de unirse a nuestro equipo, para que veáis tenemos siempre en cuenta el proceso de diseño a la hora de crear el software. Cada vez más se ve, no solo en nuestro software, se ve en Clo, se ve en browser, se ve en otros productos, cómo cada vez el diseñador de moda es más el protagonista, es la pieza esencial, no solo el artista digital 3D, sino el diseñador. En este caso lo que veis es un producto que tenemos para ensamblar, coser las prendas y arrastrar directamente los materiales que ya están escaneados, ¿no? En el momento en el que se activa la simulación, no sé si está haciendo... A veces pierde el foco. Bueno, lo que os quería enseñar es simplemente que al cambiar los materiales en tiempo real
podemos ver cómo afectan a la caída de la prenda, cómo cambian no solo la apariencia visual, sino también la apariencia mecánica. La belleza que tiene un poco este producto es que lo que estáis viendo funciona en un iPad o en un teléfono móvil prácticamente, porque toda la tecnología de renderizado, de cálculo, de simulación, se hace en la nube. Y cada vez más se están moviendo la complejidad del rendering, la complejidad de la simulación a la nube, de tal manera que tengas una experiencia lo más cómoda posible en cualquier dispositivo. Entonces, esto es una tendencia que estamos viendo cada vez más y que además está viéndose acelerada por el uso de aprendizaje máquina, lo que vendría a ser aceleración mediante deep learning. Nosotros también lo aplicamos, esto que veis aquí es un ejemplo, son distintas simulaciones de la misma prenda en distintos cuerpos que podemos llevar a tiempo real gracias a aprendizaje a partir de nuestro propio sistema de simulación. Utilizamos deep learning nosotros, no somos los únicos, existe alguna otra empresa por ahí fuera que está empezando a trabajar también en esto, pero cada vez vemos más que vamos a tener de forma interactiva cálculos muy precisos, ¿no? Y bueno, esto era para daros un poquito una introducción al estado del arte más puntero que está habiendo ahora mismo en investigación y que se está trasladando a productos y se va a ver cada vez más en los próximos años. Un poco más. Muchas gracias, Jorge. Bueno, ahora quería preguntar a Gerard, porque Gerard, además de trabajar en Clo 3D, tienes experiencia como artista 3D. Sí. Entonces, bueno, cuéntanos, ¿qué tipo de industrias y usuarios están utilizando a día de hoy estas herramientas de software? Bueno, sí, Hola. Como dices, aparte de eso, de los 3 años que llevo como team lead de Clo 3D aquí en España, mi experiencia anterior es en producción 3D, en postproducción digital y bueno, claro, pues se ve la evolución, ¿no? que ha sufrido todo el proceso de incorporación de herramientas 3D. Usuarios, ahora mismo diría que prácticamente todas las industrias de diseño y de producción utilizan 3D. Y la industria del entretenimiento, obviamente, todo lo que es videojuego y películas de animación, ¿no? Digamos que son los dos fuertes de industrias que utilizan 3D, ¿no? A nivel diseño podría ser tanto ingeniería como lo que es el diseño más simplemente a nivel visual, ¿no? Y digamos que una de las últimas industrias que se está incorporando al tema del 3D es la industria de la moda. Esto yo lo analizo desde el punto de vista de la complejidad que tiene las telas desde el punto de vista físico, ¿no? Hasta que hemos llegado al punto de que se ha democratizado los softwares de una manera que son más accesibles y los hardwares de tal manera que con un ordenador, digamos, accesible a cualquiera, se pueden manejar este tipo de herramientas, pues ahí es donde se empieza a ver que la entrada ya es más masiva, ¿no? de lo que es las industrias de diseño de moda. Y ahí también se ve, pues, tanto en la producción de moda para el mundo real, como también pues, todo lo que eso implica también para pues, la industria del entretenimiento. Es decir, cómo se ve ahora la vestimenta en videojuegos y cómo se ve la vestimenta en películas de animación 3D. Y también, o sea, me imagino que por esta misma razón cada vez vemos más perfiles de diseñadores de moda en los equipos que crean el vestuario en esas películas de animación, ¿no? Como ha pasado en Frozen o La Princesa Raya. Sí, vamos, yo lo analizaría también desde el punto de vista en que hace años, cuando la gente comenzaba a hacer 3D, pues digamos que era eso, yo hago 3D, ¿no? Y ahora es más, yo utilizo 3D para hacer algo, ¿no? Por otro lado, la industria 3D es muy multidisciplinar, ¿vale? Digamos que y tenemos que ver el 3D como un potenciador de las habilidades de un usuario, ¿no? O sea, el 3D no te va a fabricar algo, no te va a ayudar a hacer una chaqueta. O sea, no te va a hacer la chaqueta bonita la haces tú, es decir, una chaqueta de sastrería no se hace con cuadrados, entonces para eso tú necesitas tener un expertise. Vemos que el 3D no te da ese expertise, el expertise lo traes tú y el 3D te lo potencia, ¿no? Entonces, claro, cuando una película de animación
quiere hacer un vestido de época, necesita a alguien que sepa hacer un vestido de época, ¿no? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que antes, a nivel concept, se venían los diseñadores de moda, ¿no? Pero ahora ya hay más diseñadores de moda que saben hacer 3D y ya, digamos, se incorporan al equipo de manera más efectiva, ¿no? Por decirlo. Es decir, no es un concept que luego un artista 3D tiene que interpretar y hacer, sino pues el propio diseñador de moda puede trabajar directamente en 3D, con lo cual, digamos, que la cadena de producción es mucho más efectiva, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso también está ocurriendo, obviamente, también no solo en la industria de la animación, que era el caso del que estaba hablando ahora, sino también en la industria de la moda, ¿no? Y en los videojuegos también. Obviamente los videojuegos también, claro. Ahora hablaremos más en el siguiente bloque sobre ese caso en concreto. Pero bueno, me gustaría dar comienzo a al siguiente apartado de este bloque, que trata sobre la psicología y realidad de los avatares. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre la representación hiperrealista de las personas en 3D, de su identidad digital y el estilo en el mundo virtual. Entonces, bueno, Gerard, continúo contigo. ¿Nos puedes explicar qué es un avatar para que lo entienda la audiencia? Bueno, avatar... Buena pregunta. Hay polémica. Vale. O sea, a nivel, digamos, la definición más, podríamos decir, primera del concepto de avatar es la representación digital de un usuario, ¿vale? En el mundo virtual, ¿no? Anteriormente podía ser una imagen en 2D, pero claro, con la entrada y el advenimiento del 3D, pues obviamente cada vez más personas tienen sus avatares en 3D, ¿vale? Digamos que eso luego se extrapola un poquito a digamos, en la industria del videojuego y de la animación a un personaje, y en la industria de la moda a un maniquí, ¿no? Al maniquí a veces le llamas el avatar, ¿no? Pero digamos que su definición más exacta es la representación de una persona, ¿vale? En concreto. Es decir, si hablas de un personaje que no exista en la vida real, igual dices el personaje, el carácter, ¿no? Pero si estás representando a alguien, dices el avatar de, ¿no? Entonces es un poquito, a mi modo de entender, lo que significa avatar. Bueno, y en relación con lo que estábamos hablando antes, como todas las personas, ese avatar también hay que vestirle y también puede llevar accesorios. Bueno, totalmente. De hecho, cuando tú te creas tu personaje en un videojuego, rara vez el primer paso es un personaje desnudo, ¿vale? Siempre ya hay una vestimenta por defecto, ¿no? Porque, y obviamente, claro, hay que vestirse. Y eso ya nos abre una puerta muy, muy, muy grande, ¿no? De cómo te vistes o qué tienes accesible para vestirte, ¿no? Bueno, y claro, ahora mismo ya estamos viendo como ciertos e-commerce están lanzando prendas virtuales. Al final, ¿podremos vernos vestidos nosotros físicamente al igual que nuestro avatar? Hombre, eso se supone que sería lo ideal, ¿no? Que en un futuro tú te puedas comprar algo o vestir de la misma manera, si quieres, ¿no? En el mundo real y en el mundo virtual. De hecho, en algunas plataformas digamos, mundos virtuales, como podría ser Sansar o Second Life, ya hay marcas que empiezan a colgar sus productos, ¿no? Ahora mismo de manera gratuita, en un futuro ya veremos qué sucede. Y incluso algunas marcas del norte de Europa que llevan trabajando en este concepto de lo real y lo virtual, del digital fashion, tiempo, llevan teorizando y experimentando con esto, también tienen colgadas sus prendas en estas plataformas para que tú te las puedas poner, básicamente, ¿no? En un futuro veremos, creo, más explosión de todo esto. Cada vez más marcas se están dando cuenta de esto, más fabricantes se están dando cuenta y quieren también que la gente pueda utilizar sus productos en el mundo virtual. Sí, al final sería como una forma de accesibilidad a la moda, ¿no? Para que todo el mundo pueda acceder a ella y a diferentes marcas, probar, me gusta esta tendencia, este estilo, y que cada uno elija lo que quiera, ¿no? Claro.
Me gustaría seguir con Jorge porque vosotros habéis investigado esa relación entre las personas y los avatares, ¿no? ¿Qué destacarías de ese aprendizaje? Bueno, pues esto ha sido, sí, en los últimos 2-3 años hemos colaborado con la doctora Nata Jadura y la doctora Lise de Koster. Hemos hecho varios estudios en neurociencia, digamos, en cómo percibimos estos avatares, es decir, qué sensación nos transmiten, si confiamos en ellos para hacer determinadas tareas o no. En nuestro caso, obviamente lo hemos centrado en la moda, en la experiencia de probador virtual, de percibir un avatar que es igual que tú, que tiene las mismas medidas, y cómo lo puedes usar para ponerse una prenda, ¿no? Y si luego confías en el resultado de esa simulación, es decir, si te transmite seguridad, de decir, si luego compro esa prenda me va a quedar así, o ese es mi cuerpo vestido de esa manera, ¿no? Entonces, estuvimos explorando esto, es una exploración muy inicial, la hemos publicado, tenemos como 3 papers en el tema, pero aún así nos hemos quedado en la punta del iceberg, o sea, es realmente un tema muy complejo, porque al estudiar los aspectos psicológicos de la experiencia, nos encontramos pues muchas conclusiones, ¿no? Desde el punto de vista de no somos precisos a la hora de estimar nuestro propio cuerpo. Creo que todos sabemos un poco eso, que no, o tendemos a subestimar o a sobreestimar nuestras propias medidas. No es solo unidireccional, ¿no? Se da el caso, por ejemplo, que es bastante curioso, que vimos que en general todo el mundo subestimaba su propio tallaje. Como sabemos que en la moda la talla ha ido cambiando a lo largo de décadas, que no es lo mismo una 38 de ahora que de hace 40 años, al final es marketing, pero en nuestro caso hemos visto que si exponías el mismo avatar acompañado de otros avatares, ocurría lo contrario. Es decir, solo por el mero hecho de enseñar tu avatar junto a otros para elegir y decir cuál es el tuyo, ocurría el efecto contrario. La gente tendía a sobreestimar, decir, pues mira, yo estoy más gordo de aquí o de allá o de tal, que si hacíamos la experiencia con un avatar aislado, ¿no? Luego también vimos que afectaba muchísimo el perfil psicológico de la persona, el carácter más extrovertido o introvertido, o estoy simplificando mucho, ¿no? O incluso la presencia de enfermedades o ciertas tendencias, ¿no? En ese sentido también afectan, todos lo conocemos, los problemas que existen con la percepción del propio cuerpo. Eso afectaba en el estudio. Y luego, pues bueno, pues fuimos analizando más cosas, ¿no? ¿Qué te da confianza? Que no, si la presencia de animaciones, ¿no? Si el avatar se está moviendo o no, si eso te hace sentir más confiado, ¿no? La conclusión ahí también fue interesante porque aumentaba la confianza en la elección, es decir, en el momento en el que tú estabas contento con la prenda, con cómo quedaba, si además el avatar se movía, estabas aún más confiado en esa elección. Pero por otro lado, si tenías algún problema con las medidas de tu cuerpo, esas se exacerban, o sea, se aumentaban. Es decir, si tú pensabas ese avatar soy yo y siento que las medidas son demasiado grandes o así, el movimiento era peor. La sensación que transmitía el usuario era más exagerada. Más cosas interesantes. Bueno, el tema de la cara. Claro. Muy importante, ¿no? La cara, el espejo del alma, decimos. En este caso, estuvimos analizando la presencia o no de la cara, porque claro, una cosa es ver el cuerpo, porque tú a lo mejor lo que quieres ver es cómo cae en tu talle, pero no te interesa ver mucho más de la prenda. Entonces probamos a quitarle la cara y a ponerle la cara, como se hace muchas veces, ¿no? En fotografía de marketplace, que siempre se enfoca la prenda, ¿no? Se corta un poquito el resto para que te identifiques con el propio avatar. Tú, al no verle cara a la modelo o al modelo, tú te identificas más fácil con la prenda, ¿no? Entonces ahí investigamos un poquito y vimos que no tenía mucha influencia, que se podía jugar con y sin cara y que no afectaba demasiado a la experiencia. Es decir, que todavía ahí hay que profundizar mucho más en cómo tenemos que exponer este avatar. Y luego, bueno, pues todo esto venía a raíz de todas las preguntas que tenemos en la empresa, que yo creo que son del sector, que una cosa es tu avatar real, el que podemos hacer, ¿no? Con las medidas exactas, lo más fidedigno. Incluso nosotros hacemos avatares blandos que tienen simulación mecánica, es decir, que realmente el avatar recibe la presión de la prenda y se deforma. Entonces, si queremos ver eso o queremos ver un yo aspiracional un poco diferente a ese avatar que mostramos, ¿no? Entonces, esas es como las grandes preguntas que todavía creo que están en el aire y que tenemos que ir respondiendo en la industria. No sé cómo lo veis vosotros en eso. A ver, nosotros, bueno, luego enseñaremos algún ejemplo, pero a la hora de escanear gente, ha sido muy gracioso, llevamos varios años, y no tanto en el nivel de estudios, a nivel práctico, haciéndolo con personas y entonces la parte psicológica es muy graciosa porque la gente inicialmente tiene rechazo a verse, pero es claro, en 2D, primero que no entienden qué es, ¿no? Y cuando ya entienden qué es, uy, ¿y esto qué es?
oye, pero ¿y puedo venir en 2 meses? Que estoy... Entonces, cuando venía pues una persona normal, no está preparada, no viene del mundo de la moda y demás, viene para hacerse un traje o hacer una ropa a medida, claro, dice, uy, bueno, vale, venga. Entonces se dejaba hacer, se veía y claro, de repente se giraba y se veía a sí mismo en 360 grados. Bueno, realmente en todos los ejes, pero claro, ya de repente decía, uy. Entonces, claro, veía las asimetrías del cuerpo, se veía a sí mismo, siendo en baja calidad, lo que te permite es no meterte en ese marrón que has dicho, con perdón, que es en la calidad, que es el producto que más para cine, ¿no? Que eso, lógicamente, pues es más caro y más complejo, pero aquí la parte psicológica de las personas es bestial. Que es lo que comentabas antes, claro, yo lo he visto uno a uno, cada uno tiene sus problemas. Luego es verdad que hay una aceptación, ¿no? Y sobre todo luego le preguntamos a Lucía, ¿no? Que traemos el ejemplo más claro, que es Lucía viene digitalizada esta vez. Sí, justo. Ahora lo veremos. Bueno, pues mi siguiente pregunta es, además para los tres, ¿hasta qué punto queremos llegar a identificarnos con ese avatar, ¿no? A ese hiperrealismo? ¿Qué creéis? Buena pregunta. Esa es buena pregunta. Sí. Yo creo que más bien... Acércate al micro. Más bien es, obviamente, el mundo virtual te abre infinidad de posibilidades, ¿no? Te permite ser, si tú quieres, otra persona, ¿no? Te permite idealizar. Entonces, sí que está claro que, por un lado, esa posibilidad que te abre de ser otra persona, pues te podría permitir decir, bueno, pues yo quiero ser más alto o más bajo, o más tal, o más de una manera u otra. Obviamente, tienes que tener en consideración si lo que tú te estás comprando es para la vida real o es para tu yo, tu persona virtual, ¿no? Y claro, ahí se abren todas las posibilidades, obviamente. No sé si opináis lo mismo. Yo, Jorge, si me permites, o sea, yo al final el problema es ¿para qué quiero mi avatar? Que es lo que dices tú. Entonces, habrá gente que quiere su mejor versión. Pues cuando tenía 30 años, que estaba monísimo, que no sé perfecto, no sé cuántos, o incluso un poco tuneado, esos problemas de la cara, o ya me ajusto, me pongo los... Entonces, la pregunta es, ¿qué es mi mejor versión que yo quiero imaginar o soy yo en el tiempo? O sea, ¿qué avatar guardo? Porque una opción sería, igual que tú guardas las fotos, toda la vida tenemos las fotos en blanco y negro de nuestros abuelos, ahora ha ido evolucionando, hoy día nosotros nos podemos tener ya nuestros 3D a lo largo del tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿qué avatar tengo? Mi mejor versión para un videojuego, para lo que quieras, ya llegará, para ir a una tienda y probarme esa prenda, o recordarme en el tiempo, e incluso como estas películas, creo que es la de Yo Robot o alguna de estas, que habla un holograma, ¿no? Entonces, claro, una vez que te has escaneado y demás, te pueden reproducir y hacer un holograma en el tiempo y darte... Entonces, da muchas ideas para desarrollar, ya sea para el mundo de la moda, para el mundo del cine, para el mundo de la animación, yo creo que abre tantas barreras y el problema es qué es lo que quiere cada uno, ¿no? Bueno, al menos yo es lo que tengo miedo, porque a mí me han digitalizado ya muchas veces y con este último año he engordado y adelgazado y yo ya no sé cuál quiero. Pero, totalmente de acuerdo con eso. Creo que son dos conceptos importantes. Primero, ¿para qué lo queremos usar? Es decir, ¿qué tipo de avatar queremos? Si es expresivo, si es lo que... La parte de videojuegos muchas veces los avatares son fantasiosos completamente, ¿no? Puede ser simplemente expresivo desde el punto de vista estético, pero no realista. O si lo quiero usar para una actividad. Es que yo creo que, por ejemplo, ahora el mundo del wellness, de la moda, vienen a crear algo que era un vacío que teníamos en el mundo de los videojuegos. Yo vengo del mundo de los videojuegos también y cuando llegó Second Life pensábamos ya que el ciberespacio iba a ocurrir ya, ¿no? Que iba a estar todo el mundo allí. Pero en realidad siempre te falta un aliciente, es decir, ¿qué me conecta esto con mi yo real? Es decir, puedo tener algo ahí que luego voy a tener en el mundo físico. Por eso creo que la moda, por ejemplo, es uno de esos primeros anclajes del mundo físico al mundo virtual, en el que te puedes expresar con la misma ropa en el mundo... Uy. Ahora, sí. Te puedes expresar con la misma ropa en el mundo virtual y en el mundo real, o tener un duplicado tuyo
realmente es útil porque te va a permitir incluso comprar prendas de ropa mejor adaptadas a tu cuerpo. O sea, te está dando una utilidad en el mundo real. Entonces yo creo que la moda digital va a venir a ayudar a que este ser digital cada vez tenga más sentido en nuestra vida, ¿no? Va a ser una de las aplicaciones. Sí. Bueno, ese escaneo que te pueden hacer en el tiempo, el problema que tiene ahí es el de toda la vida, no son las dietas. Bueno, sí, Yo engordo, adelgazo, cambio, pero es como cuando voy al sastre. Cada vez que vas o tomas una medida, cambias de talla, ¿no? La pregunta es si habrá en un momento en las tiendas una manera de ese avatar que no es texturizado, o sea, no llevas los detalles, pero sí que lleva todas tus medidas. Y luego ahí entra un mundo que es muy complicado, es quién tiene esas medidas. Entonces, mejor eso para otro día, si os parece, sí. porque eso abre, yo creo, que un mundo muy complejo. Sí, hemos hecho pruebas piloto en ese sentido y se puede hacer, se puede mantener. De hecho, hay interés en tener un histórico, en que se sepa cómo va a solucionar, no solo para wellness y aplicaciones de salud, sino para eso, para poder decir, oye, voy a comprar en determinada época, porque además cambiamos estacionalmente incluso. Bueno, eso a nivel, obviamente tú has abierto el tema que creo que quizás más un poco protección de mis datos, ¿no? Que tal, pero a nivel, estudios antropométricos para esto y para que las marcas de moda sepan para quién están diseñando, se han hecho ya desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. El tema de que realmente ahora una gran superficie de moda sabe para quién diseña, pero no sabe quién le compra. Eso es. ¿Vale? Cuando yo empiezo a ir a un sitio que ya de repente tengan mis datos, pues de repente o sepan quién le está comprando realmente, creo que eso va a mejorar, ¿no? Sí, claro. Cómo una empresa va a diseñar la ropa para un grupo demográfico determinado, ¿no? Porque es información, ¿no? Y al fin, entonces ya ahí puedes entrar en un debate eterno, ¿no? Y ya tal, pero bueno, en realidad creo que puede ser hasta positivo. Sí. ¿Cómo se va a mejorar eso? Pues obviamente ahora sabemos que en los temas de escaneado, si es un escaneado inmediato, las tolerancias son un poquito más todavía, un poquito tal. Si es un escaneado más complejo, hay, digamos, unos procesos para que eso sea utilizable, también un poquito complejos. Y luego está que tú entres en una tienda, digas, las tecnologías que hay ahora, que son el espejo, la pantalla más que el espejo, en la que tú introduces tus medidas, más o menos hay un nivel de, digamos, ahí aceptable, bastante aceptable en cuanto a lo que sale, ¿no? Pero es un avatar estilizado de ti, es decir, yo meto mis medidas. Ahí viene el componente psicológico, si yo me estoy engañando a mí o no. Es decir, no, yo tengo 60 de cintura o tengo 90. Sí, es decir, claro, tú te ves confrontado a decir cintura, y dices, no son 85, son los claro. Que sean, ¿no? Ahí, bueno. Y que seas bueno midiéndote. Claro, también. Coge. Venga, te lo presto. Digo, no solo que seas bueno midiéndote. En nuestra experiencia, medirse uno mismo es complicadísimo. O sea, hay que ser un profesional para saber medir a una persona. Entonces, por eso también creo que la tecnología cada vez es más ayuda muchísimo, ¿no? Porque te automatiza ese proceso, ya no te engañas ni midiendo mal, ni un sin querer, ¿no? Bueno, dices? Yo creo que engañarte te vas a querer engañar toda la vida, eso no lo dudes. Bueno, sí. Yo cuando nos tomaban las medidas con el escáner y en persona, al final, claro, ¿qué medida coges? ¿Parado o movimiento? Porque hay algunas que hace el tiro. No, y claro. Entonces, tienes que hacerlas en pose, además, dependiendo de lo claro. que quieras. ¿No? Y entonces decía, al final el problema es que, claro, por mucho que tú te quieras ver, al final vas a variar. Y ahí es donde la tecnología va a ayudar de alguna manera, pero luego la otra es que el melón que metíais un poquito, ¿no? Ese concepto del videojuego. ¿El avatar es para la moda, es para el digital o es para el videojuego? Hombre, lógicamente no voy a ir con una metralleta colgada aquí con un bazooka, pero en el videojuego el Fortnite, sí. Pero en el videojuego sí, bueno, sí. Exacto. Pero bueno. No, la verdad es que es un tema... Es un tema complejo, pero vamos, que creo que cada vez hay más herramientas, que estamos viendo aplicaciones en muchos campos y que empieza a estar factible. Vale. Digamos que se lo pueden plantear las marcas ya para empezar a incorporarlo a sus... Pues si os parece, yo creo que Lucía, seguimos, sí. Que te presenten a ti, ¿no? Sí, vamos a ver ese vídeo. Es un vídeo cortito de un ejemplo de que se desarrolló para una colección de Basaldúa con Lucía y se escaneó en baja calidad. Pero bueno, ponemos el vídeo, comentamos 2 minutos y ahora seguimos. Explicamos, sí.
justamente para explicar cómo funcionaba una colección virtual, en este caso 2.15.16.2, la colección todo digital de Basaldúa. Y bueno, al ser mi primer avatar, yo sinceramente dije, vamos con una versión de baja calidad, no vaya a ser que no me sienta yo muy cómoda, pero la verdad que bueno, mostrando este vídeo, cuando hemos presentado la colección y tal, cada vez me siento más cómoda con él y quiero pasar a una siguiente versión ya de más alta calidad, por eso mismo que estáis comentando, ¿no? Porque son cada vez más las marcas que ofrecen ropa virtual y yo ya he echado el ojo a unas cuantas, entonces, bueno, yo realmente cada vez que alguien viene a la Tecnocreativa le invitamos, ¿no? A decir, ¿por qué no te escaneas, ¿no? Que tengas esa experiencia de realizar tu avatar y después verte en 3D y desfilar, bailar o verte donde quieras y con la ropa que quieras, ¿no? Yo creo que es un mundo lleno de posibilidades y que lo que comentabais, que cada uno elija hasta qué nivel quiere identificarse con ese avatar. Si quiere crear una identidad completamente diferente o quiere decir, no, es que yo quiero hiperrealismo y quiero que sea como mi espejo, ¿no? Entonces, bueno, Íñigo, tú también has tenido un avatar, has sido escaneado. Bueno, conmigo han trasteado demasiado, ¿no? Porque ya me utilizaron de prototipo hace años y, yo no sé ni cuántas versiones. Ya me han quitado la cabeza, me han puesto la de otro, pero bueno. Al final, con el avatar de Lucía, lo que se buscaba era un concepto en baja, pero muy ágil, para lo que comentaba Lucía, para que ya se viera y demás. Pero al final, es lo que comentaba Jorge, o Gerard, ya no estoy muy seguro, pero es la calidad, ¿no? Que cuando tú te acercas a ese nivel, de cuanto más realista eres, pues ya es más película. Entonces, hay gente que viene al mundo del 3D, gente que viene de la moda, gente del escaneo, o sea, un poco todos. Entonces, el de 3D dice, oye, que no tiene calidad. Y dices, ya, pero ¿cuál es el límite, no? Entonces, es la velocidad, la agilidad, el proceso y que se empiecen a ver. Es un proceso que hay que ir enseñando a la gente, ¿no? Entonces, yo creo que en la Tecnocreativa unas cosas que es ir enseñando, porque de 0 a 100 ser digital y la alta calidad, la gente se asusta. O ya, no sé, al menos son cosas que hemos visto. A Lucía en breve la tendremos en alta calidad. No, para mí es bastante importante que haya como ese medio paso, digamos, antes de llegar a ser un metahuman, por ejemplo, que eso ya es como otro nivel de hiperrealismo. Pero bueno, vosotros dos estáis invitados cuando queráis a venir también a tener vuestro avatar. Bueno, Jorge, tú lo tienes. Un día podemos hacer una fiesta de avatares, si os parece. Sí. Bueno, pues vamos a comenzar con las preguntas que me han ido llegando, ¿vale? Que se nos han acumulado unas cuantas. Entonces, ¿existe la profesión de diseño de vestuario en películas 3D? Si queréis. Sí. Sí, ya desde hace unos años. ¿Y los softwares de los que se habla se pueden conseguir para cualquier persona o solo para empresas? No, para particulares y empresas. Sí, se pueden. Hay softwares ya que obviamente a nivel usuario tú puedes usar perfectamente, ¿vale? Y no solo para aprender, sino para como freelance y para, sí. Vamos, para empezar a trabajar con estas. Es decir, si tú eres un diseñador de moda y te interesa comenzar a experimentar con las posibilidades que ofrece trabajar con una herramienta 3D, pues obviamente sí se puede hacer de manera muy fácil. Bueno, y sobre todo que empiezan a ser herramientas que no son tan complejas. Eso es. Que es que, claro, hasta hace muy poco eran muy complicadas. Claro. Y ahora, la curva de aprendizaje es muy rápida. Entonces, al final, lo que empieza a tener más en cuenta no es la herramienta, que es lo que comentabais antes. O sea, el software es una herramienta más, es como el carpintero que tiene cada una de las. El software lo que nos permite es la agilidad de ver. Claro. Antes yo diría que la curva de aprendizaje era tan abrupta al principio que obviamente para alguien que no. O sea, tardabas años, ¿no? Y ahora estamos hablando de meses o incluso semanas, ¿vale? Yo recuerdo la primera vez que me propusieron dar un curso de moda digital, que fue por el año, creo, 2012 o así, con 3D Studio Max, le tuve que decir a esa empresa, el grupo al que va dirigido en la primera semana se va a saltar. No va a lograr, porque todo lo que tienen que aprender antes de llegar a poder hacer lo que tienen que hacer de verdad es demasiado, ¿no? La curva de aprendizaje es muy alta. Estamos hablando de cursos de muchos meses,
trabajando con esto, ¿no? Y ahora, sin embargo, las herramientas que hay ahora están tan enfocadas en eso, ¿no? Y están tan optimizadas para eso, y encima es que trabajas sobre patrón, ¿no? Entonces, claro, digamos que ha pasado lo contrario. Si eres artista 3D tradicional, si no sabes patrón, no vas a saber hacer una chaqueta. Entonces, digamos que se ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Y esa herramienta no va a reemplazar al patronista, no va a reemplazar al tal. Al contrario, ¿no? Lo único que va a hacer es potenciarle, ¿no? De alguna manera. Es decir, esa iteración, tú tienes que hacer 50 chaquetas en la vida real con papel o con un CAD o lo que sea, pues vas a tardar, con un CAD hacer la muestra, vas a tardar X tiempo. Si lo haces en 3D, te piden 50 iteraciones sobre la misma chaqueta, vas a ir mucho más rápido, ¿no? Sin embargo, el expertise lo tienes que tener tú, ¿no? Claro. Digamos. Sí. Sí, yo por añadir un poco eso, porque no lo has nombrado, pero yo recomiendo en general que se exploren herramientas que hay ahí fuera como Clo, porque son de las más avanzadas en cuanto a interfaz de usuario. Y es una herramienta que viene de Marvelous Designer, que sí que es del mundo más de videojuegos, más hardcore, pero que ahora está muy enfocada al artista, al diseñador, más que al artista 3D, ¿no? Que es lo que decías, ahora hay que saber patronaje, lo que alteres en el patrón se va a reflejar muchas veces en el 3D. Sí que es verdad que algunas de las cosas que os he enseñado yo pues son de productos que estamos desarrollando hoy en día, que todavía van a tardar un poquito en llegar al mercado. Nosotros este año sacamos una primera versión del producto online, pero muy limitado. Lógicamente no tenemos la amplitud de herramientas que tiene Clo, que tiene Browsware, pero más orientado a colaborativo y a ser físicamente muy correcto, ¿no? O simulación de costuras, cosas así. Pero esto va a ir a más. En general, los productos cada vez van a ir más enfocados a estar basados en física correcta, de tal manera que tú no tengas que jugar con los parámetros de bending de una física de simulación que no entiendes realmente lo que hay detrás, o añadiendo una herramienta de dibujar arruguitas para que quede bien, sino que esas arruguitas van a salir solas. Esa es la diferencia que vamos a tener en los próximos años, ¿no? En la evolución del software. Yo diría que solo va a ir a mejor. Digo, cada vez los ordenadores son más potentes, con lo cual pueden hacer física más correcta, ¿no? Y con lo cual los softwares tienden más la tendencia, no solo para un software de simulación 3D textil, sino para cualquier tipo de software, es más a que la tecnología esté under the hood y la interfaz, lo que maneja el usuario, sea comprensible, ¿no? Ya no son esos menús, cuadros de diálogo con radio buttons incomprensibles, qué hace esto, cómo se llama, tal. Ahora es todo, cada vez la tendencia siempre es a la democratización. Hay gente dentro de grandes gurús, dentro de la tecnología, a los que eso no les gusta, porque es más accesible, entonces dicen, no, yo quiero que esto solo lo sepan utilizar un grupo selecto de elegidos que llevan 15 años aquí, ¿no? Y sin embargo ahora los nuevos software, ¿no? Las nuevas aplicaciones es, joder, llega alguien y en 2 meses está haciendo virguerías de repente, ¿no? Porque es un software sencillo, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el resultado de muchos alumnos ha sido ese, que de repente llegaban y no sabían ni hacer algo con un canuto, o sea, creían que era un curso parecido más a Photoshop, de Raftoke y demás, y de repente se han encontrado un programa que les permitía hacer sus diseños rápido y verlos. Y en cuestión de semanas ya tenían producto, y cuando han ido avanzando, la verdad es que los trabajos de nuestros alumnos han sido espectaculares. O sea, hay que darles la enhorabuena porque de verdad han sido muy buenos y yo me he quedado alucinado, y todo el equipo y la gente, porque es que son herramientas que nos permiten muy ágil ver cosas y empezar a trabajar y ya ser más finos. Sí, yo creo que, hilando con esto, que estamos alcanzando, porque creo que mucha gente en el sector pensamos que esto tiene que ser así, estamos alcanzando ese punto donde la curva de aprendizaje sea corta, porque lo que pensamos es que hoy en día, por ejemplo, el sector de moda no es igual que el de automoción o que otros para hacer 3D, quiero decir, o una película donde podemos tener $500,000 para un minuto de producción de prendas, que es lo que está pasando. 500 diseñadores. Exactamente, ¿sabes? Claro, nosotros tenemos, como decía un conocido mío de este sector también, que la moda, a veces la ropa se parece más a tomates que a coches, en el sentido de que es perecedera, que no tienes que crear muchísimas prendas en poco tiempo y no puedes permitirte tener un equipo de 500 modeladores muchas veces creando 14.000 prendas, ¿no? Más las que no se ven. Claro, eso cuando hablas, eso es súper importante en el ámbito de producción textil. En producción textil. Ahí es así. Eso es. Ahora mismo está entrando y conforme estos procesos se automaticen, vamos a poder permitirnos de verdad el hacer esa producción más rápida. Porque ahora mismo el perfil que hace falta para ser técnicamente correcto
a la hora de crear una prenda y que sea muy fidedigna, todavía requiere un conocimiento, un know-how, no solo de la parte del modelado, que cada vez es más fácil, sino incluso del texturizado, de que es un mapa de normales, que es un roughness. Todo ese tipo de cosas todavía son un poco que requieren una curva, ¿no? Pero yo creo que todo el sector estamos yendo hacia simplificar eso, hacia que cada vez las librerías sean más fidedignas, que todos estos parámetros sean trasladables entre distintos motores de rendering o de simulación. Y un poco esta es la tendencia global del sector y esto es lo que va a hacer que cambie, que cada vez sea más accesible, porque si dependemos de tener que contratar a mucha gente que sean especialistas, no los vamos a encontrar. Casi cuesta encontrarlos hoy en día para producción de cine y videojuegos. Ese es un perfil que todavía no es tan habitual, pero que creo que en los próximos años, con esta formación, vamos a ir hacia este nuevo perfil, que es un diseñador de moda que tiene ese conocimiento digital, no una persona que viene de otro sector o con una formación específica. Está muy bien todo esto que decís porque, bueno, al final también hay veces que un artista 3D no tiene esos conocimientos y se forman equipos, ¿no? Y al final se crea como un tándem de técnicas analógicas y digitales que yo creo que al final se terminarán fusionando en un mismo profesional, pero que está bien que tengamos en cuenta. Pero hay una cosa que me gustaría destacar y que muchas veces pensamos que porque sea 3D, porque es ordenador, es cuestión de un clic y no es así, hay muchísimo trabajo por detrás. Entonces mi pregunta es, para toda nuestra audiencia, tanto que están las personas que están aquí presencialmente y los que están online, ¿cuánto tiempo podrías decir que se tarda en hacer a lo mejor una colección sencilla? Porque muchas veces nos pensamos que pues mira, hago esto, le cambio de color y ya está, pero detrás, como decís, hay un proceso de diseño, inspiración, patronaje, combinación de colores. Entonces, bueno, os cedo la palabra. Yo creo que es igual es una ¿cuánto tiempo se tarda? Claro, eso depende de qué colección y lo que quieras hacer, ¿vale? Es una pregunta un poquito difícil de contestar. Sí que una prenda sencilla, ahora mismo al 80% de acabado, podríamos decir, es decir, sin meterte en todos los ultimísimos detalles, una prenda sencilla en 3D la puedes tener hecha en 10 minutos, perfectamente. Una prenda un poco más compleja en 20, una un poco más compleja tal, hasta que ya, pues, una chaqueta con todas sus piezas, bien hecha, con sus dobladillos, sus acabados, sus forros, pues sí, te puedes tirar 2, 3 horas y ya sabes, haciéndola y tal, pero luego, claro, entra el último, donde ya empieza a estar donde vive el demonio, ¿no? Que es cuando ya te empiezas a llegar del 90 en adelante, el último 5%, ahí sí que se requieren unos skills y sí que ahí sí te puedes tirar mucho más tiempo y te puedes tirar 1 día o 2 días trabajando en una prenda. Pero si eso lo comparas con lo que se tarda en lo que tú tardas, por ejemplo, en tener una idea, ¿no? Decir, venga, un boceto o lo que sea, o me inspiro aquí, o tengo mi mood board, ¿no? De ahí me saco un patrón en papel, ¿no? A escala o 1:1, lo que tú quieras. Lo pongo en un maniquí, lo corrijo, tal, pum, lo pongo en tela, lo corto, lo coso, pruebo, lo meto, tal, ahí cambia bastante la cosa. Esto estoy hablando de una persona haciéndolo todo, ¿no? Y luego en la industria sí lo que ha cambiado un poco es cómo se distribuye el trabajo entre los equipos, ¿no? Antes, digamos que iban pasando de un equipo a otro las cosas mucho más rápido, es decir, alguien hacía un concepto, se lo pasaba a un patronista, el patronista se lo pasaba a la persona que iba a hacer la muestra, lo probaban, tal, entonces al día siguiente o esa misma tarde se reunían o cuando fuera, ¿no? Y ahora, digamos que en el momento actual sí que recae más sobre la persona que sabe usar 3D, ¿no? Cuanto más personas dentro del equipo sepan usar 3D, pues más se volverá a diversificar, ¿no? Entonces, claro, una colección, si quieres hacer una colección entera, pues depende, ¿no? Te puedes tirar, digamos, unos cuantos días o unas cuantas semanas, depende de lo compleja que sea la colección. O meses. O meses, obviamente. Al final, se te ha olvidado una cosa, la parte creativa.
no termina nunca. Yo que he trabajado mucho con Isabel y con otros diseñadores y demás, es que claro, cuando coges a la parte creativa, te puedes tirar toda la vida. Por eso también es igual como el mundo 3D que no tiene fin, pero el creativo tampoco tiene fin, porque hay que ayudarle. Entonces, lo que decías de los grupos conectados son varias personas al mismo tiempo trabajando y viendo el producto en tiempo real, cosa que antes era una cadena que iba así y tardaba, y algunos de los procesos eran lentos. Y esto lo que hace es, pues ese proceso tan largo lo acorta muchísimo. Claro, o sea, cosas como, cámbiame los bolsillos, espera un poquito más largo, pero eso es justo lo que potencia una herramienta tipo 3D. La conversación, que vaya fluyendo, eso cambia mucho. Por eso nosotros apostamos mucho por el colaborativo porque creemos que es lo que va a cambiar. Que ese asset 3D de la prenda ya no es una conversación de una persona o dos, sino que realmente puedes tenerlas en el mismo sitio, conectadas al mismo asset, ¿no? Clo lo tiene con Closet, nosotros también lo estamos haciendo en Cloud. O sea, cada vez se está manejando más este asset como algo que fluye por la cadena de producción. Es decir, que se puede tener una información continua, ¿no? Incluso puedes tener los costes, puedes tener todo asociado a ese... O sea, que eso es lo que más va a cambiar también el proceso del Digital Twin, ¿no? De tener esta... Sí, y hablando de producción textil, pues obviamente ahora mismo, digamos que hay como islas en las que se está utilizando 3D, o cuando estamos hablando solo de colecciones e-commerce que están sacando ciertas marcas, o sea, prendas 3D para e-commerce, todavía hay ciertos grados de desconexión entre toda la cadena de valor, ¿no? Sí. Cuando ya toda la cadena de valor se logre digitalizar, cuando estamos hablando en industria de la moda, de proveedores también, que es muy importante dentro de la fabricación a gran escala, ¿no? Pues obviamente... y ahí estaremos hablando no solo de tiempos más rápidos, sino de mayor sostenibilidad, porque se va a tirar muchas menos muestras, etcétera, etcétera. Claro, y luego ahí eso conectará con, yo voy a tener esta prenda, me la voy a poder comprar en la tienda, pero además tenerla para mi avatar, porque ya no estará, esa producción de esa prenda ya no estará desconectada, ya vendrá desde el principio de la cadena. Ya llegará desde el principio de la cadena, desde que a alguien se le ocurrió esa idea, que esa era la tendencia de esa temporada, cuando ese asset logre llegar hasta el e-commerce, para que tú en una tienda, en una pantalla, no sé qué, te lo puedas probar ya con tus medidas, o tu avatar que te traes de la aplicación que te hayas escaneado, cuando todo esté interconectado, pues tú además podrás decir, es que esta prenda ya existe en los dos mundos, ¿vale? Entonces, ¿vale? La quiero para llevarla y la quiero para cuando llegue a mi casa y me meta en Second Life, ¿no? O en Sansar, quiero llevar esta chaqueta también, o ¿no? para combinarla con otra que me estoy probando en mi probador virtual. La pregunta es, si la física es la que te compras es la 40 y la digital, ¿cuál es? Pero porque si tu avatar es tu mejor yo, a ver si te has guardado una 36. Claro. Pero bueno, pero eso saldrá en la simulación. Yo siempre estaría la grande de todos lados, así que me da igual. Pero ahí eliges tú. Sí, completamente. Sí, claro. Yo creo que además cuando se conecte esta cadena con producción se va a resolver uno de los problemas que tenemos, que es lo que me va a llegar, la última milla. Es decir, lo que requiere un artista realmente y se muestra que el artista 3D es realmente muy bueno y tiene mucha habilidad, es porque es capaz de recorrer esa última milla que te da el hiperrealismo final, ¿no? Que la caída del tejido sea exactamente la que debe tener, la rigidez del cuello la que debe tener porque tiene dentro una entretela de tal tipo. Eso lo hace, esa última milla hoy en día todavía es compleja. Pero en el momento en que en producción y en simulación tienes caracterizados todos los tejidos desde el proveedor, toda esa física la va a hacer el solver, la va a hacer el motor de simulación, y esa última milla para ti va a ser más fácil, porque no vas a estar jugando con parámetros que requieren mucha habilidad y mucho ojo artístico, además, en muchas ocasiones, para decir, he clavado, ¿no? La especular está perfecta ahora, ¿no? Sí. Eso era lo que me refería con el 5%. Ese es donde está el... Ahí es donde está, ¿no? Yo vengo de gráficos, por eso sé lo que se sufre cuando tienes que clavar eso, ¿no? Entonces, esta automatización, conforme venga de producción, va a facilitar esa última milla y va a permitir que en realidad el asset sea un byproduct, ¿no? Que sea un subproducto del proceso de producción y al final lo tenga el cliente, sin un coste adicional, sin que lo hayamos modelado ese proceso para el marketing final, ¿no? Ya lo tenemos. Y un poco yo creo que es el camino, ¿no? Que deberíamos seguir. Sí, totalmente de acuerdo. Sí. Bueno, la siguiente pregunta va dirigida a mí y a mi avatar. ¿No te daba miedo verte a ti misma súper real? Bueno, pues la verdad sí, porque no había trasteado nunca con avatares, más allá de lo que hemos visto en YouTube, en películas, etcétera. Y es una experiencia un poco rara, ¿no? Porque
tú llevas una idea predispuesta en tu cabeza de decir, puede que quede así, asá. Pues yo la primera vez dije, wow, pues a lo mejor es la cadera, yo tengo así la cadera, ¿sabes? Entonces ya empieza un poco la inseguridad. Pero sí que es cierto que después, yo al tener cerca también a las personas que realizan estos avatares, directamente me siento con ellas y digo, a ver, ¿qué medida me has puesto en esa cadera? Porque yo no la veo. No, sí, es esa, es esa. Es cierto que también estamos trabajando, se están descubriendo nuevas herramientas que ayudan a esa precisión, ya no solo en el rostro facial, sino en las medidas del cuerpo. Y una de las siguientes preguntas era justamente qué es eso de los metahumans que habéis comentado antes. Entonces, os cedo. Bueno, MetaHumans es un lanzamiento del motor de Unreal, que para los que no lo conozcáis es uno de los, no es el más utilizado, porque el más utilizado es Unity, pero es un motor bastante popular en la creación de videojuegos. Entonces sacaron hace poco tiempo una serie de personajes pregenerados, por así decirlo, pero parametrizables, es decir, que los puedes modificar para que se parezcan a otras personas. Estos personajes tienen la ventaja de que ya llevan dentro, en sí mismos, definidos una serie de parámetros físicos, ¿no? Desde cómo tiene que brillar la piel o qué porcentaje de luz tiene que entrar en la piel y salir para que quede realista, ¿no? La parte de la mecánica, lo que llamamos el rigging, el movimiento del personaje, que los músculos se flexionen, porque ya sabéis que cuando nosotros nos movemos el cuerpo cambia de forma. Y si eso no está bien capturado en el avatar, cuando se mueva va a tener un aspecto extraño, ¿no? Lo que decimos de que se dobla un codo raro y se parece de goma. Entonces, ese tipo de cosas MetaHumans ya las incorpora, es muy potente, es en tiempo real o interactivo, dependiendo de tu equipo, pero es una novedad que lo puedes hacer shows interactivos. Y ahora el reto en MetaHumans, eso sí, para mí, no sé cómo lo veréis, pero es que todavía son personajes paramétricos que alguien tiene que jugar con un montón de sliders, con un montón de palanquitas, para que se parezcan a alguien en concreto. Es decir, todavía no está el camino inverso, es decir, obtener mi MetaHuman de forma automática. Esto va a llegar. No, eso es lo que pasa, que por la pinta no sabemos, ¿no? Pero si lo hace, ya dentro de nada, cada día avanzan más. Esto puede hacerse, o sea, tiene toda la pinta, ¿no? Lo hemos hecho en otros ámbitos, quiero decir, es deep learning, al final es una regresión inversa, o sea, se va a hacer, pero quiero decir que todavía no está montado. Lo que da es un poco de miedo, ¿no? Porque ya es, si el deep learning da miedo, sí. Bueno, no sé, a mí, yo que trabajo todo el día y en eso y veo a la gente, entiendo que las personas al final del momento dicen, uy, ¿y eso? ¿Qué soy yo? Pero ¿y quién está hablando por mí ahí? Bueno, eso Entonces, ya claro, es, ahí están ya ya está. los GIFs estos que manda la gente cada vez que alguien mete la pata y los que está todo el mundo. Pero es verdad que con Deep Learning ya se hace y no te enteras. Hay herramientas que le pones tu cara a un vídeo. A ver, lo único complejo es que seas tú en cualquier tipo de aspecto, situación, iluminación y reacción física, porque muchas veces lo que veis en Deep Learning es lo que se llama una alucinación. Es decir, el algoritmo ha interpolado entre datos y ha obtenido algo que se parece a ti. Pero de ahí a que eso sea preciso, a que sea cómo te va a quedar esa prenda de ropa, digo porque Amazon Fashion, por ejemplo, investiga en este terreno, ellos han publicado varios papers, Zalando también investiga en este terreno, también han publicado tema de Machine Learning, pero el problema que tienen es que alucinan el resultado. No hay ninguna garantía de que tu cuerpo esa prenda le quede así. O sea, es un resultado estadístico que depende de los datos de entrada que hayan tenido ellos. Si por lo que sea tu cuerpo o la prenda de ropa no estaba bien representada en la base de datos, no hay ninguna confianza en que ese sea el virtual try-on, la experiencia que tú vayas a tener. Entonces, lo que estamos avanzando mucho es en que los modelos físicos que de verdad sí que son predictivos, estamos aprendiendo modelos de deep learning que permitan hacer eso muy rápido, en base a datos sintético, pero datos sintético muy preciso. Entonces, bueno. Sí, nos estamos poniendo técnicos. Pero me he puesto muy técnico. Sí, sí. Yo creo que lo que hace MetaHumans bien, ¿no? Yo creo que el sistema ya está, porque si ves cómo está hecho el sistema, sí que puedes poner encima... Puedes conectar. Sí, puedes conectar, ¿vale? Lo que han hecho MetaHumans muy bien es el tema de las subanimations, ¿no? Sí. O sea, nosotros a las personas estamos interactuando con nosotros todo el rato y todos esos pequeños movimientos que hacemos, esas microexpresiones, ¿no? MetaHumans las han incorporado y eso hace que vayamos cada vez familiarizándonos más con ese avatar, ¿no? Que no es un avatar que está así y cuando habla sin esos pequeños movimientos imperceptibles, ¿no? Ahí es donde te duele. Claro, cuando una persona te habla y habla así, encima la voz es un poco sintética y te está hablando con la cara totalmente rígida y con los ojos que no hacen micro, que no te están escaneando y con lo pues dices,
esto no es, ¿no? Eso es. Y ahí es lo que está cada vez yendo ellos más, lo han ido afinando para dentro de su tal, y claro, bueno, pues ahí, como dices tú, ahora todavía es muy paramétrico, pero han facilitado mucho crear múltiples, el sistema de pelo está muy bien, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí han dado ellos un campanazo bueno. Creo que a partir de ahí, ahora vamos a ver una explosión de hiperrealismo grande, por lo menos en motores de tiempo real, ¿vale? Porque sacarlo de ahí es complicado. Pero creo que eso también nos va a llevar igual al siguiente paso, que es que igual vamos a querer ser humanos más estilizados aún, ¿no? No tan hiperrealistas, ¿no? Que igual sí que vamos a querer ser humanos, pues que nuestras facciones no sean tan humanas, ¿no? Sean, digamos, más evolucionadas, ¿no? Y eso era una conversación que estaba teniendo con una persona del sector hace unos días, precisamente porque en nuestra opinión puede que sea el siguiente paso, ¿no? Que no solo puedas crear humanos realistas, sino que también puedas empezar a decir, bueno, pues yo quiero ser otro tipo de humano ya, ¿no? Ahora, bueno, tengo una pregunta para Íñigo, como pionero en España en escaneo y Total Looks. Para poner un poco en contexto todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De los avatares. Y es, ¿desde cuándo se está haciendo todo esto? Porque parece que estamos hablando que es instantáneo, se ha hecho en un minuto, y no es así, que esto ya se llevan años de investigación y llevan años haciéndose pruebas, ¿no? Entonces, bueno, para que nos contéis vuestra opinión también sobre eso. O sea, nosotros, lo que es el sector en investigación, Jorge lo conoce mucho mejor, Gerard lo ha estado tocando. Nosotros lo que hemos ido haciendo es, desde hace ya bastantes años, haciendo la presión práctica, que es la de escaneado, las herramientas, lo que hay. Entonces, es verdad que el hardware está aquí desde hace mucho tiempo, el software estaba aquí de una u otra manera, ahora es más ágil, vamos a ser realistas, la economía ha cambiado por completo, el hardware se ha reducido por 10, el software, ahora hay soluciones que freelance pueden tener, hay versiones gratuitas incluso, hay descuentos en algunos momentos. Entonces, claro, son cosas que llevan ya muchos años, pero que parece que ahora han entrado en el sector para quedarse. De una u otra manera, ya sea porque ha llegado el momento de adoptarlo, porque comentabais que pues esa cadena de valor reduces, al final es que la moda parece que lo está cogiendo ahí dentro del sector, pero es lento, con unos y otros cuando he hablado, pues la industria al final, porque una cosa es digital, pero de llevar de la pantalla digital al textil, pues siempre está pues que la pantalla es distinta, que el otro es distinto, que el archivo que mando de un lado a otro. Entonces va mejorando, hay muchos que cada uno vais diciendo, yo de cada uno de los que he tocado con la industria, cada uno dice una cosa distinta. Todavía no he conseguido que todos digan lo mismo, pero lo que sí que he visto es que sí que hay una tendencia, y de la evolución que hemos visto nosotros es espectacular. Entonces, ahora digitalizaros, llevaros a un mundo digital, físico, virtual, como le queráis llamar, para meter prendas, ya está aquí. Ahora hay que ver cómo implementarlo. El tema es que, a ver, cuando tú diseñas para el mundo real, obviamente en algún momento tú quieres tenerlo en el mundo real, eso está claro, quieres tocarlo. Ahora, cuando lo tocas, si lo tocas antes o lo tocas después, depende del grado de confianza, ¿no? Entonces, si tú ya has realizado una línea de producto durante mucho tiempo, puede que llegues a un punto de confianza que ya sucede. Podría decir ejemplos de firmas que lo están haciendo, en el que simplemente pues ya han logrado el grado de confianza tal que de temporada en temporada ya no necesito la muestra real, ¿no? Si tú estás experimentando con un nuevo producto, un nuevo tejido tal, igual lo necesitas un poquito antes, pero tienes que tomar decisiones, ¿no? Pero, claro, con la mejora de todos los procesos, con digamos, esa necesidad de tocar algo, ¿no? Porque tiene un diseñador, un patronista, tal, en el mundo real, cada vez se va a ir sustituyendo más, pero vamos, sucede también en la industria del diseño digamos, de la producción de diseño industrial. Es decir, al final se hace un prototipo, eso es impepinable, porque si no,
¿sabes? Pero, por ejemplo, el 50% del catálogo IKEA es digital. Yo lo cuento Sí, muchas o veces. más, el 65 diría. Sí. Nos van a cortar. Nos Sí, echan, nos venga, echan. te dejo terminar. Sí, te iba a decir que eso, que por ejemplo, exacto, en IKEA ahora ya están llegando incluso a un 60 y pico. Lo que les falla más son las telas, de hecho. Eso es lo único que no digitalizan. Ahí están. Están trabajando, lo sé. Entonces, con ellos, con otra gente que hemos tenido experiencia, coincido completamente, pues están contándonos lo mismo, que para productos que hacen temporada tras temporada, la versión digital ya les salta el prototipo, ni siquiera hacen uno. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, si te ahorramos uno, pero es que hay algunos que no llegan ni a hacerlo. Exacto. Sí. Una cosa que todos los que me han comentado en el chat, que todos los 2 desfiles que ha habido antes y más, todo lo que se está haciendo está grabándose, con lo cual quien quiera puede verlo ahora en el streaming volviendo para atrás, porque no le apetece la siguiente, o en el descanso que hay ahora, si quiere puede verlos, pero bueno. No, vamos a volver a repetir el desfile de una historia de moda, vale, porque vale. nos están pidiendo por el chat varias personas que se han incorporado más tarde. Y bueno, se nos han acumulado algunas preguntas que vamos a seguir resolviendo en la segunda ronda de preguntas que haremos al final del bloque 4. Así que voy a cerrar esta sección con una pregunta para Isabel, dirigida sobre la alta costura, ¿no? ¿Cómo es eso de fusionar los dos mundos, la alta costura y el diseño 3D? Ah, me han dicho que se ha tenido que desconectar. Bueno, pues vamos a dejar entonces, vamos a cerrar esta sección con el desfile que hemos visto anteriormente. A wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this.